Y bueno amigos, todo listo para el segundo video del día que tiene buena pinta porque vamos a ver cómo son algunos señores del Fútbol Club Barcelona manipuladores de una manera increíble y cómo es de fácil ponerlos en su sitio, porque esta gente parece haber olvidado que existe una hemeroteca que les deja muy mal parado con el caso de Negreira y todo lo que se viene hablando durante muchísimo tiempo, ¿no? Les voy a pedir una sola cosita, es la de siempre, que me acompañen hasta el final de este video, porque también, muchachos, vamos a repasar algo de Roncero, quien después de la entrevista a Rodrigo, pues ahora es muy amiguito de Rodrigo, y me parece lamentable definitivamente lo que vamos a escuchar. Y sobre el final vamos a escuchar a Davos Ceneice poniendo en su sitio y haciendo rabiar, que es algo que suele ser muy habitualmente a los Negreira Boys. Así que sin mucho más cuento, dentro de Intio arrancamos. Chicos, quería arrancar con esto porque me parece significativo lo que les decía hace un momento. Esta gente vive en una realidad absoluta. Bueno, es su realidad, no, pero me parece impresionante que esta gente de verdad piense que de alguna manera ellos han sido perjudicados, ¿no? Porque bueno, esto lo publican el 6 de octubre del año 2025, el día que jugaron el partido este que le metieron la tunda que le metieron. Y bueno, colocan aquí, recordar a los culés que esto no fue nada. No sé qué esperáis, es lo que coloca aquí este usuario de Twitter que se llama Pablo Galán, que no tengo ni idea de quién es. Pero si avanzamos un poquito hacia abajo, miren lo fácil que es retratarlo. Esto se lo coloca Jordan, Jordan, no sé cuál sería la manera correcta de pronunciarlo, pero lo importante es esto, ¿no? Que le coloca esta patada que le metió Luis Suárez a Cuéllar, aquel portero de Las Palmas, creo que era aquel partido, no logro recordar bien, no me acuerdo contra quién era, pero era el portero Luis Suárez termina empujando el balón, pero también empujando el rostro de una manera bestial del portero, y aquí no pitaron absolutamente nada. Esto un gol fue que terminó validándose, ¿no? De todos modos, bueno, es algo que nosotros, no sé, vamos a seguir viendo, porque de verdad se cree esta gentuza que de alguna manera están siendo perjudicados, y ves este tipo de cosas durante la época de Negreira y dices, pero ¿cómo se puede ser tan anormal, no? O sea, sí, entiendo que esto de Lewandowski, pues yo creo que esto debió haber sido expulsión, no recuerdo esta jugada concretamente, pero o sea, es que tienen ellos, hablando de una jugada, pueden sacarle un historial de 10 o 30 jugadas similares en las que se han quedado callados, como siempre. Es muy fácil de verdad ponerlos en su sitio. Vamos a pasarnos a lo siguiente. Y lo siguiente, muchachos, es esto de Roncero en el Chiringuito. No lo había visto anoche y me lo pasaron por allí y yo dije, wow, se ve lamentable. Para los que no saben, me imagino que a estas alturas ya todos lo saben, Rodrigo concedió una entrevista a Tomás Roncero. No he decidido entrar, no me pareció nada del otro mundo, pero después nos encontramos con este tipo de cosas y decimos, pero ¿qué es esto? No, vamos a escucharlo. Yo te estoy diciendo que el jugador cambia su mensaje porque ve que se va a quedar sin mundial y porque ve que la línea que tiene en el Madrid con Xabi Alonso o empieza a jugar por la derecha, que para mí es mejor que Mastantuono. No va a jugar por la derecha. Para mí es mejor que Mastantuono y tiene que jugar por la derecha Rodrigo. Por la izquierda. O empieza a jugar en alguna zona o se queda sin mundial. Va a ir al mundial porque Ancelotti, pues bueno, se lo va a llevar. Pase lo que pase, y me parece estupendo, ¿no? Creo que incluso este Rodrigo es mucho más que la mayoría de los delanteros del que tiene Brasil disponibles para esa posición, ¿no? Va a jugar por la izquierda, le dice también ahí, asegurándole Tomás Roncero. Bueno, yo tengo que ver cómo Rodrigo Goes va a poder jugar en la izquierda, o sea, como él quisiera seguramente, la cantidad de minutos que quisiera, teniendo en cuenta que un futbolista como Vinicius en una de sus peores etapas, después de que se convirtió en futbolista de talla mundial, lleva 9 goles producidos, está al nivel de Haaland, Mbappé y Harry Kane, para que se hagan una idea. O sea, dice, lógicamente, ahora le gusta jugar en todas las Si va al mundial no te enfades, Roberto, si va al mundial no te enfades. Yo no me enfado. Lo que no voy a ir es con Brasil. No me enfado, yo voy con España. A mí que juega Rodrigo para quien quiera. Está bien, pero estamos hablando de Brasil. No, tú ahora mismo has dicho que el 50% a Vinicius y el 50% a Rodrigo. Eso es una bomba, eso lo metes en el vestuario y es una bomba que explota al momento. Tú a Vinicius le sienta la mitad de temporada en el banquillo y explota una bomba en el Madrid que no llegas ni a mitad de temporada. Tendrás que entender que no juega. Por esto más, por favor. Está muy bien que hables con él, pero que es una bomba. Que a Vinicius no lo puedes sentar en el banquillo. ¿Que Rodrigo no merece jugar algún partido titular? Ahora mismo, algún partido, pero el 50% no. Bueno, pues esto opinión. es que me parece brutal, porque básicamente lo que está diciendo es que como tú vas a poner a pelear, entre comillas, porque si recordamos es algo incluso que intentó Alonso, le dio esa oportunidad
de colocar a Rodrigo por izquierda y bueno, la comparación es que fue totalmente absurda, incluso estando Vinicius en uno de sus peores momentos, ¿no? Y eso es una realidad que le dice Roberto, le dice, mira, no vas a colocar a Vinicius, un tipo como Vinicius 50% de la temporada en el banquillo, porque eso no va a llevarte a ningún lado, además de que muy probablemente vayas a tener problemas dentro del vestuario. A nivel deportivo va a ser un fracaso absoluto y total, tal cual como lo que pasó en su momento con Kepa y Lunin, todos lo recordamos. En la derecha sí, en la derecha sí. Por la derecha, para mí en la derecha es mejor que Brahim y es mejor que Macarena. Él es por la indiscutible. Si tienes por la izquierda una bomba racimo, ¿para qué vas a poner una bombita por la derecha? No mates a Vinicius para meter a Rodrigo. Vinicius no lo mato yo. Coño, 50-50, eso es matarle. Vinicius no le mata a nadie. Hace poco Vinicius según se mata, será hace solo. poco decías Vinicius y 10 más, ahora dices 50%. No, el problema es que Vinicius que no es Vinicius. O Vinicius tú pensas Hay veces que Vinicius no es Vinicius y después de ese partido en el que Vinicius no es Vinicius, colocan a Rodrigo para que intente ser Rodrigo y Rodrigo termina siendo Rodrigo, que es insuficiente incluso para el peor Vinicius. Es que, de verdad, me parece increíble. No creo, sí, por ese ejemplo, pero la ha recuperado Xavi. Según tú, es imposible recuperarle. Si le sientas la mitad del partido en el banquillo, no lo recuperas. Se ha recuperado él. El 50% del banquillo no lo Vinicius es una recuperas. estrella mundial. Lo que tú quieres, no necesita un niño pequeño cuidarle. Yo te aseguro que estrella mundial, una estrella mundial Madrid juega el 50% de partidos de suplente. Si no espabila, sí. Tomás, algo me pierdo contigo. Algo me pierdo contigo. El Madrid nadie tiene puesto fijo. Te veo perdido. El Madrid nadie tiene puesto fijo. El Madrid no tiene una estrella mundial en Madrid. Tú eres a Mbappé 50% del banquillo. Que hay gente que parecía que no pasaba nada. El Madrid no está defendiendo algo que no que ganar. Está defendiendo algo que exigencia máxima. Y el que no está 100% al banquillo. Defiende lo que no toca, dices. ¿El qué? Roncero que defiende, dices. Está diciendo algo que no, o sea, que para contentar a uno no hace falta degradar a otro. Que es imposible que una... Contentando por la entrevista. No, no para la entrevista, no para la entrevista. Roncero se deja, no cae por esas cosas. Que no digo por la entrevista, si la entrevista... Escúchame, que la entrevista... Que sí es por la entrevista, ¿no? O sea, obviamente iba a tener esto un trasfondo seguramente y yo lo tengo clarísimo ya, no sé si ustedes también, pero esto de Roncero no es casualidad, que ahora Roncero, repito, Roberto Morales le dice muy claramente, hace no tanto era Vinicius más 10 más, y después de la entrevista, casualidad de la vida, este hombre empieza con el 50% para Rodrigo y Vinicius, que para mí no existe ni siquiera un tipo de debate. Ya está hecha la exclusiva y enhorabuena. Que yo con Vinicius he 1000 veces. Pero que a mí me da igual. Que yo lo que quiero es que Madrid gane y que sea un equipo ejemplar y que nos enamore con su juego. Y a mí me da igual. Y si un tío al que he adorado por su rendimiento no te va baja, pues lo siento, porque esto es el Madrid. Igual que yo, si un día empiezo a escribir Cerona con J, pues me dirán, como no lo va a querer mucho, pero la calle no sabe escribir. Pero como no, que lo con J, coño. No lo vas a hacer. Yo quiero lo mismo que tú, pero también te digo que sabiendo cómo funciona el Madrid, no, Tomás, sabiendo cómo es el Madrid, tú has convivido con muchas superestrellas y sabes lo que pasa cuando una superestrella chupa banquillo el 50% del partido. Ah, te digo lo que pasó con los Galácticos. Te digo Florentino, ¿qué pasó con los Galácticos? Lo dijo Florentino. Ah, por eso, porque juegan intocables. Me está dando la razón. Sería el presidente de la cara otra vez. Porque según tú tienes que jugar Vinicius, siempre pasa lo que pasa. Es imposible. Y eso pasó con los Galácticos. Si un día baja de rendimiento, tienes uno que se llama Rodrigo, que sale encima con una sonrisa y juega cojonudamente por izquierda. Es que me parece ridículo, de verdad. Y a mí sí, yo siempre me he preguntado, y habrá mucha gente que pensará que yo tengo algo en contra de Kylian Mbappé y todo lo contrario, deseo que le vaya súper bien, que haga un carrerón porque eso significará que el Madrid gane más, yo disfrute más y probablemente vaya a terminar ganando más dinero aquí en YouTube, ¿no? Pero, ¿por qué no se aplicaban este tipo de cosas? Por poner un ejemplo, la temporada pasada, cuando Kylian Mbappé, pese a los 1500 goles que metió, estuvo horrible. No, este tipo de meritocracia solamente es con el pendejo de Vinicius, que siempre, no, sí, vamos a decir que Vinicius no sé qué, la meritocracia. Incluso yo te diría que Vinicius, lo he dicho muchas veces, para mí es el mejor delantero que tiene el Real Madrid, el mejor atacante, con mejores capacidades para reventar un partido de fútbol. Mbappé te va a meter muchos más goles, pero ya no está en ese punto de su carrera en el que es capaz de reventar una eliminatoria de Champions de manera autónoma, ¿no? De todos modos, chicos, lo que les dije es los peligros de este tipo de entrevisticas, este tipo de cositas. Esto no es casualidad que venga a salir esto ahora, pero bueno, básicamente siempre he dicho una cosa. Esta mañana alababa a Roncero por algo que decía el Barça, pero decía muy claramente que a mí no me gustaba nada Roncero y que me parece un personaje tóxico y que este tipo de cosas para el madridismo terminan siendo contraproducentes. Sí, es que de verdad no tengo más nada que añadir al respecto. Vamos a cerrar con lo de Davo porque no me quiero calentar mucho con Roncero porque me parece un idiota y de verdad no tampoco conviene mucho perder el tiempo con gente idiota de verdad. Y bueno amigos, aquí está para cerrar un debate que se instauró en este programa al respecto del Fútbol Club Barcelona, la baja de Íñigo Martínez, los problemas que tiene el Barça y me parece sencillamente maravilloso lo de Davo. El Barça extraña a Íñigo Martínez. Yo siempre lo dije, amigo, la gente se me reía. Para mí extraña mucho a Íñigo Martínez. Sí. Extraña mucho a una de sus principales figuras, que es un jugador muy determinante que aquí a la derecha de la cobra, al señor Rafinha, porque Rafinha es un jugador que, quieras o no, esta clase de partidos un gol te mete. Sí. Obviamente extraña mucho a Lamine Yamal, pero para mí el Barça, siento yo, boludo, que la persona que más extraña, la gente no es consciente de lo importante que era. Porque vos decís, falta Rafinha, falta Lamine, falta Íñigo, pero ¿sientes que falta la persona más importante? ¿Quién? La persona que le da la esperanza al Barça a ganar la Liga.
¿En Messi? La persona, la persona que hizo que en esa época Barça pueda ganar todo. Guardiola. No, Negreira, boludo. No, Boludo. Para mí el Barça necesita de Negreira para ganar el título. No es verdad lo que estoy diciendo. No, pero estamos hablando de jugadores. Estamos hablando de jugadores. No, amigo, la realidad es que no tiene que ver Negreira acá, amigo. Dani está jugando mal, hay muchos jugadores que están jugando mal y el Barça realmente se nota que bajó el nivel, amigo. Bajó el nivel. Para mí, el rey de Europa no puede estar jugando con este rendimiento tan bajo, amigo. El rey de Europa ganó el Es una Villarreal. realidad, amigo. O sea, un nivel muy bajo. Un nivel muy Por ahí bajo del le Barça. hicieron- por ahí le hicieron para que- Ay, igual el pase que le puso Pedri a Rashford. Es que es sencillamente maravilloso. Davos Ceneice siempre está haciendo rabiar a esta gente y es una realidad. Mira, yo creo que en esta jornada, incluso es que es tan bestial que la temporada pasada los ayudaron. Al Madrid les robaron 3 jornadas consecutivas que lo terminaron enterrando, sumado al rendimiento malo del equipo. Y después de todo eso, muchachos, si nos ponemos a pensar un poquitico, una pizquita, un minutico, nos vamos a encontrar con algo muy significativo y es que esta gente, con todo lo que le han aportado, porque ya le han aportado cositas en decisiones arbitrales esta temporada, siguen haciendo el ridículo y de verdad me encanta que haya gente que tenga muy claro. Y mira, más tarde creo que voy a subir otro video donde van a entender que cada vez más personas, incluso culés, se han dado cuenta que lo de Negreira llamativito, ¿no? Así que bueno, esperando que hayan disfrutado de este video, lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Gracias por acompañarme a la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.